Etapa precientífica de la psicología como ciencia, EPO 23. Nuestro equipo, Mauricio, Fernanda, Betsabe, tercero 1. ¿Qué es el periodo clásico? 620 a.C. a 210 después de Cristo. El periodo clásico de la antigua filosofía griega, cuyo centro principal radicó en Atenas, se inició con la aparición de los sofistas y del pensamiento socrático. ¿Qué pasó primero? Línea del tiempo, filósofos, periodo clásico. Tales de Mileto, 620 a.C., 546 a.C. Es considerado como el primer filósofo occidental. Se le identifica con la frase pienso, luego existo. Anaximandro, 610 a.C., 547 a.C. Anaximandro fue un filósofo y discípulo y continuador de Tales, además compañero y maestro de Anaxímenes. Anaxímenes, 588 a.C., 524 a.C. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego, discípulo de Tales y de Anaximandro. Creía que la tierra era plana. Empédocles, 484 a.C., 424 a.C. Fue un filósofo poético, médico, afirmaba que el ser humano estaba constituido por tierra, agua y aire. Demócrito, 460 a.C., 370 a.C. Principal representante del atomismo, postuló que todo estaba formado por átomos y que a su vez eran indivisibles. Hipócrates, 460 a.C., 370 a.C. Su aportación fue la teoría de los cuatro humores. Cuando los cuatro humores, sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, se desequilibran, el individuo enferma y permanece enfermo hasta que se recupere el equilibrio. La terapia hipocrática se concentraba en restaurar este equilibrio. Sócrates, 490 a.C., 370 a.C. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Antístenes, 444 a.C., 365 a.C., discípulo de Sócrates. Fundador de la escuela cínica, desarrolló la idea socrática y consideró únicamente como verdadero el conocimiento de lo singular. Platón, 427 a.C., 347 a.C. Fue un prominente filósofo griego, conocido por sus diálogos y por fundar su academia en Atenas. Aristóteles, 348 a.C., 322 a.C. Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Epicuro, 341 a.C., 270 a.C. Fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el endoísmo racional y el atomismo. Zenón de Sitio, 326 a.C., 264 a.C. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica, que inició hacia el 300 a.C. en Atenas. Galeno de Pérgamo, 484 a.C., 424 a.C. Galeno asumió la teoría hipocrática de los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El equilibrio de los humores representaba la salud, eucrasia. La sangre se formaría en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula biliar, la bilis negra en el vaso, la flema o pituita en la glándula pituitaria. ¿Qué es el periodo cristiano? Edad Media. Considerada cronológicamente, la filosofía cristiana puede dividirse en tres grandes periodos, que son el periodo patrístico, el periodo escolástico y el periodo moderno, los cuales pueden subdividirse en otros menores, caracterizados por las vicisitudes y evoluciones principales que presentan en su proceso histórico. San Agustín, 354 después de Cristo, 430 después de Cristo. Fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Cree que Dios creó todo. Anselmo de Canterbury, 1093-1109. Anselmo afirmaba que la fe debe preceder al conocimiento. Es preciso creer para comprender. Tomás de Aquino, 1224-1274. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teoría sistemática. Nicolás Maquiavelo, considerado como el fundador del pensamiento político moderno, influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Martín Lutero, 1483-1546, fue un sacerdote, monje y teólogo alemán, figura central del movimiento religioso y cultural, conocido como la Reforma Protestante. ¿Qué es el periodo moderno? Siglo XIV a siglo XXI. Se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen para la
revolución científica y abarcan a grandes pensadores desde la época del Renacimiento. Periodo clásico, Leonardo da Vinci, 1452-1519. Leonardo fue un filósofo de la forma ligado al estructuralismo contemporáneo y que al mismo tiempo tenía una visión mecanicista. Michelangelo Buonarroti, 1475-1562. Confluye en la armonía de la que ya hablaban los padres de la Iglesia o aquel aspecto dinámico del esplendor, forma por el cual la belleza actúa en una materia y la informa. René Descartes, 1595-1650, se basa en la aceptación de ciertas verdades esenciales, no derivadas de la experiencia denominada duda metódica. John Locke, 1632-1704. Su pensamiento filosófico es empirista, parte de crítica del anatismo y racionalismo. Todo su pensamiento está dedicado al esfuerzo por la experiencia concreta. Gustav Fechner, 1801-1887, elaboró en 1860 la ecuación que pretende cuantificar de manera precisa la relación entre el estímulo físico y la sensación.